Soy Isabel Alba y les doy la más cordial bienvenida a la sexta jornada de inteligencia emocional, titulada Los buenos tratos en familia. Esta vez, debido a las circunstancias, pues vamos a tener que hacer la jornada en un formato virtual, extrañando por supuesto la posibilidad de encontrarnos físicamente y en ese intercambio que hemos procurado siempre en las otras jornadas, en donde hay abrazos, saludos y un reencuentro muy importante. Para quienes no nos conocen, nosotros organizamos el evento junto con la Red de Colegios e Instituciones por la Educación Emocional. La Red de Colegios por la Educación Emocional es una red que se formó hace 3 años con representantes directivos y docentes, psicólogos de estos colegios. Este año escolar participan 12 instituciones educativas, 4 asociaciones civiles con trabajo en infancia y por primera vez integran 2 profesionales interesados y expertos también en temas de educación emocional. Y bueno, pues la jornada de inteligencia emocional pretende dar herramientas, pretende dar un espacio básicamente a padres de familia, docentes, para tener una mañana de trabajo en donde podamos considerar temas importantes de relevancia en torno a la educación emocional. Y como siempre, pues invitamos a otras voces que también trabajan en el tema y que nos ayudan a esta noble labor de acompañar y de formar a otras personitas. El tema de la jornada son los buenos tratos. Los buenos tratos son una apuesta cotidiana que tiene que ver con el cuidado del otro. Pues no solamente del cuidado del otro o de los otros, sino también tiene que ver con el cuidado que yo me doy y el cuidado de la casa común. Yo creo que en este momento, en las circunstancias que estamos viviendo, como nunca nos damos cuenta de cómo estos 3 espacios, mi cuidado personal, el cuidado de los demás y el cuidado de la casa, tienen que estar como en cierto equilibrio. Y por supuesto los buenos tratos es una apuesta para la regulación del enojo, del estrés, de las situaciones del conflicto. Ya Gaudencio nos explicará cómo regular y respirar un poco para evitar justamente esta confrontación con los demás. El buen trato tiene que ver entonces con abonar justamente una práctica amable, una práctica cuidadosa de nosotros, de los demás y del entorno. Es una apuesta por crear un reservorio bancario, incluso decimos un reservorio en donde los niños ahorita sean bien tratados, las niñas sean cuidadas, la familia tenga herramientas para manejar y regular el estrés. Y cuando decimos un elemento bancario es que a futuro también incluso puedan echar mano y recordar cómo estos momentos de pandemia pudieron generarse muy buenos tratos en la familia. La sexta jornada de inteligencia emocional tiene un programa, como en otras ocasiones, de 3 conferencias. Nosotros hemos organizado las conferencias de manera interactiva, pero dadas las circunstancias, pues le pedimos a nuestros conferencistas participantes que nos grabaran unas breves cápsulas en donde estuviera concentrada la mayor información posible, incluyendo sus datos de contacto, para posteriormente después nosotros enviarles, especialmente en la conferencia de Elena Laguarda y de Gaudencio Rodríguez, pues sugerencia de actividades a realizar pues desde casa o desde la escuela. Entonces, bueno, tenemos en primer lugar la conferencia de Elena Laguarda, que se llama La nueva pornografía, en donde ella nos va a exponer un poco pues a qué se están enfrentando niños y niñas en este momento, dada la accesibilidad que tienen a las redes sociales y al internet. Después tenemos la conferencia de Gaudencio Rodríguez, que es Cero Golpes. Él nos propone el eliminar y erradicar definitivamente en las pautas de crianza y de educación esta necesidad de golpear y de controlar al niño a través justamente del castigo físico, del dolor. Y después tenemos la conferencia de Amira Valle, que es un recorrido histórico de cómo ella fue elaborando y haciendo la propuesta del regalo del elefante. Después de las 3 conferencias, pues tenemos una breve síntesis de lo que son los resultados de la experiencia del año escolar con la Red de Colegios e Instituciones, y también tenemos 3 testimonios. Y por último, pues tenemos algunos mensajes. Vamos al programa. Empezamos con la conferencia de Elena Laguarda. Elena Laguarda, además de una gran amiga mía, es una mujer asombrosa. Ella trabaja directamente en la trinchera con los niños, ha formado una empresa que da asesoría y consejería en temas de educación sexual a las escuelas, a los colegios. Es autora de 5 libros y ha sido un tema de su interés la investigación en torno a qué se exponen niños, niñas y adolescentes en torno a la pornografía. Así que pues le damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo haber aceptado
la participación en esta jornada. Hola, me da muchísimo gusto poder estar con ustedes el día de hoy, aunque sea así, a distancia, ¿no? Me toca tratar un tema que de pronto puede ser particularmente difícil de abordar con nuestros hijos o nuestras hijas, que es el tema de la pornografía. Empiezo por presentarme. Bueno, primero agradezco justo estar en esta jornada de inteligencia emocional platicando con ustedes. Y bueno, yo soy Elena Laguarda, soy educadora en sexualidad humana. Llevo más o menos 20 años trabajando con niños en la primera infancia, con chiquitos desde los 4 años de edad hasta mis pubertos y adolescentes adorados. Y uno de los temas justo que me ha tocado tratar de trabajar con ellos tiene que ver con lo que están viviendo en el mundo virtual. La realidad es que de pronto lo que viven ahí es un ámbito como extraño para los padres, para las madres de familia, y es algo que viven en mucha soledad. Y he de decir que el mundo virtual educa tanto o más que el mundo físico tangible. Nuestros mensajes, nuestra cercanía, lo que les decimos sobre sexualidad los impacta, pero indudablemente el mundo virtual en el que ellos también viven y se desarrollan tiene su impacto en la visión que deja de ellos de la vida misma o de la sexualidad. Y es en este mundo virtual justo en donde pueden estar encontrando 3 riesgos fundamentales. El primero es entrar en contacto con personas desconocidas, ¿no? La realidad es que hoy, incluso con el COVID y con esta pandemia, ha sido una de las llamadas como más frecuentes que he tenido por parte de padres o madres de familia. El que hay un acosador, un agresor, un depredador sexual en línea, esperando justo el momento para poder entrar en la vida de los niños, ¿no? Y que se cuela en las redes sociales, en los lugares que frecuenta y que, bueno, ese sería como uno de los mayores riesgos que tienen en el mundo virtual. El segundo riesgo sería el tener ellos conductas inadecuadas que los pudieran poner en riesgo. Pongo un ejemplo, los retos. Desde el reto maravilloso de recojamos la basura en un lugar y filmémonos mientras lo hacemos, que es un reto maravilloso, o retos en los que en realidad está en peligro su integridad emocional o su integridad física, como aquel en donde se puso de moda hace algunas semanas o algunos meses de tiremos al compañero para que se vaya y se caiga para atrás y pueda golpearse incluso en la cabeza con el riesgo que esto conlleva. Hoy un reto que está justamente con la pandemia, el llegar a una tienda, tomarte y abrir algún producto, lamerlo y volverlo a cerrar para ver si tú tienes COVID, alguien se infecta de COVID. Son estos retos finalmente que de repente los adolescentes pueden estar realizando y que los ponen en una situación de riesgo. O conductas sexuales inadecuadas. Aquella niña que empieza con su primer noviazgo tal vez y está sumamente enamorada y de pronto le piden, envíame una foto de ti desnuda y la envía, ¿no? Que es la conducta de sexting. Esa sería la segunda situación de riesgo que pueden encontrar en el mundo virtual. Y la tercera situación de riesgo es encontrarse con contenido inadecuado. Desde películas de terror, ¿no? Todo un contenido violento que hoy está de moda y que en sí se ha convertido en un divertimento, hasta la posibilidad de encontrarse con pornografía, que es justo el tema que vamos a abordar un ratito en esta breve charla. La pornografía, la realidad es que ha existido desde que existe la imprenta. Desde ahí podemos hablar de la pornografía moderna que todos podemos conocer, ¿no? Y la pornografía justamente puede ser buena o mala y cada quien tendrá su visión sobre la misma. En esta plática no vamos a abordar el tema de si estaría bien o estaría mal verla, si es buena o si es mala, porque con nuestra mente de adulto, nuestra experiencia de adulto, cada quien tiene la posibilidad de establecer la relación que quiera con la pornografía. Hay adultos que deciden verla, hay adultos que deciden no verla, pero tienen toda una plataforma moral, toda una experiencia que les permite marcar esa dimensión de lo que la pornografía juega en su vida, mientras ésta sea legal y nadie salga lastimado. Lo que vamos a enfocarnos en esta breve charla es, ¿tendrá algún impacto la pornografía en la vida de los niños? Pregunta que muchos adultos siguen realizándose. La realidad es que en las conferencias puedo encontrar todo tipo de visiones, desde quien dice, ay, por favor, si un niño o una niña ve pornografía es cuestión de explicarle lo que está viendo y ya, hasta quien dice, no, claro que no. La pornografía puede generar que el niño se convierta en un potencial violador. Y la realidad es que ninguna de las dos. No hay como una respuesta tan clara,
pero sí vamos a ir analizando el impacto que va teniendo en niños y en niñas la pornografía, porque la realidad es que la pornografía a la que hoy se enfrentan nuestros hijos, la que tienen la posibilidad de encontrarse en la red, no tiene nada que ver con la pornografía que nosotros pudimos haber vivido o visto en nuestra infancia. ¿Cuál fue el cambio vertiginoso que tuvo la pornografía y que la hace distinta? La aparición de la nueva tecnología. Antes podía ser una productora, Playboy, todas esas, que podían marcar lo que podía verse o no, lo que estaba de moda o lo que no. Pero a partir de que sube la nueva tecnología y todos tenemos la posibilidad de acceder a una cámara, pues también todos podemos ser ahora actores, productores y guionistas de nuestra propia película pornográfica o video pornográfico. Y esto hace que estén arriba en la red todas las fantasías y perversiones del mundo adulto. ¿Tendrá algún impacto, niño, si se acerca a esa realidad? La respuesta es que sí. Hoy se está hablando incluso de lo que se conoce como la nueva pornografía, para diferenciarla de aquella pornografía a la que tú y yo tal vez pudimos tener acceso accidentalmente cuando éramos niños o que pudimos haber buscado cuando éramos adolescentes. Y esta nueva pornografía tiene características bien específicas que la hacen distinta. La primera característica que tiene es que es una pornografía en donde tiene una distribución masiva. Hoy cualquiera puede tener acceso a ella porque está en un medio masivo como el Internet. ¿A qué me refiero? Nosotros cuando tal vez nos encontramos con la pornografía por primera vez fue en una revista y tal vez si sentimos mucha curiosidad porque éramos adolescentes, la compramos y la leímos, pero se acabó ahí la experiencia. Hoy no. Hoy está a un alcance tan fácil que la mayoría de los niños se encuentran con ella antes siquiera de plantearse la posibilidad o la pregunta de si la quieren ver. La pornografía llega hoy a la vida de los niños y muchas veces llega antes de que podamos hablar de ella. La segunda es que es de muy bajo costo. La realidad es que la mayoría de la pornografía que está en la red es gratuita y eso hace que puedan tener acceso interminable e inacabable a ella. Antes se acababa la experiencia al cerrar la revista. Hoy puede ir una imagen a otra imagen, a otra imagen, a otra imagen y pasar horas frente a la pantalla viendo contenido que puede tener diferentes características, ¿no? No hay límite en cuanto a lo que se puede observar. Las prácticas que podíamos observar nosotros en la pornografía de nuestro tiempo, pues tenían que ver con que podía haber desnudos, podía haber videos de personas teniendo relaciones sexuales, pero la realidad es que hoy rompe límites inimaginables. La pornografía siempre ha roto límites. Siempre donde hay un tabú, ahí la pornografía va a romperlo. Si el tabú era que hombres negros no podían ver mujeres blancas, pues ahí va a romperlo. Si el límite era que no se podían ver los pezones, pues ahí va a romperlo. ¿Qué límite creen que está rompiendo la pornografía hoy? La violencia. Hoy la pornografía tiene violencia extrema en muchos de sus casos y eso hace que sea una realidad sumamente explosiva, porque la violencia la permea y violencia que generalmente es contra niños o contra la mujer, dando una visión sobre lo que somos las mujeres y lo que significa la sexualidad a veces muy distorsionada. Y está a un clic de distancia la pornografía ilegal, en donde alguien le está pasando mal, en donde alguien es abusado y puede encontrarse ella con facilidad. Otra cuestión que también está presente es que hay interactividad. Antes veías una película o veías un video o una revista y el chiste era observar. Y la pornografía hoy permite una interactividad e incluso a diferentes clics de distancia puedes entrar en contacto con otra persona para tener cibersexo o con un desconocido que está en la red. Es decir, la pornografía hoy te permite una interacción que antes no te permitía. Es de bajo costo, es masiva, puedes estar sin límite viéndola, está a un clic de distancia a la ilegal y rompe los límites en cuanto a la violencia. Ahora, ¿a qué edad creen ustedes que los niños están encontrando con la pornografía por primera vez en nuestro país? Porque ciertamente a nivel mundial, en la última investigación que hubo al respecto, pues se veía que los niños podían estar entrando en contacto con la pornografía más o menos entre los 11 años de edad. La realidad es que en nuestro país entran en contacto con ella a partir de los 9 o los 10 años.
¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces la pornografía llega a su vida incluso antes de que cognitivamente puedan entender lo que es una relación sexual. Justo en esa época en la que están, guácala, qué horror, la relación sexual, no, no puede ser. O que cuando ven una película con nosotros y sale la escena de un beso, se tapan los ojos y dicen, guácala, qué horror. A esa edad está llegando la pornografía en su vida. Y muchas veces los toma por sorpresa, porque llega antes de que podamos advertirles que existe. Y eso es algo de lo que vamos a platicar un poquito más adelante. Justamente, ¿en dónde se están encontrando la pornografía los niños y las niñas por primera vez? En Internet. Y la mayoría de las veces es de manera accidental. El 70% de ellos entra en contacto con la pornografía de una manera accidental. Ahora, ¿qué es importante saber? Que sí tiene efectos. La verdad es que sí impacta en la vida y en la visión de los niños y las niñas la pornografía. ¿En qué impacta? Pues en que la mayoría de ellos, la primera vez que la ven, sienten asco, repulsión, miedo, sorpresa, pero al mismo tiempo también sienten excitación. En un momento de su vida en el que no comprenden ni siquiera la sensación que les está provocando, porque el deseo, el erotismo apenas se está desarrollando en ellos. Y de pronto viene una imagen que les hace sentir todo esto y los llena de curiosidad. Y la cuestión es que si siguen con esta curiosidad y tratan de ver más y más pornografía, de pronto aquello que les asustaba, les daba miedo, les daba asco, pues deja de ser tan desagradable y lo van normalizando. Se van desensibilizando y conforme más vayan viendo pornografía, pues existe más la posibilidad de que se convierta en una adicción. La realidad es que yo tengo chavitos y chavitas que llegan como a los 13, 14, 15 años de edad con un problema de no poder frenar el ver pornografía, no poder dejar de verla. Y de pronto incluso tengo mamás o papás que la cuestión es ¿por qué si lo caché viendo pornografía? ¿Por qué si puse límites? ¿Por qué si me prometió que no iba a volver a hacerlo? Lo vuelvo a cachar viendo pornografía, porque se convierte en una adicción y no lo puede evitar. Esa es una de las consecuencias que puede tener en la vida de niños, niñas o adolescentes. La otra es que va cambiando toda una visión de lo que se tiene de sexualidad. Si nosotros observamos pornografía, lo haremos con nuestra mirada de adulto, con nuestra experiencia de adulto y le podremos dar dimensión y podremos decir, ay, por favor, eso no es cierto. O podremos decir, ay, esto está subido de tono. O podremos decir, eso está desagradable. Pero la realidad es que el niño no tiene esa experiencia que lo proteja. Y la pornografía está hecha de una manera tan realista que el niño piensa que es la realidad, que así es la relación sexual. Y la verdad es que no es así. Es una actuación. Y como toda actuación, no es verdad. ¿A qué me refiero? Justo desde que ponemos una cámara enfrente, estamos actuando para un público. Pensémoslo cuando nos tomamos una selfie. ¿Quién se toma una selfie aquí con la baba, todo sucio o con su peor día o sin maquillarse? No, nos tomamos una selfie y desde que ponemos la cámara estamos actuando nuestra mejor versión de nosotros mismos. Eso es la pornografía. Es una actuación en donde hay un guión establecido, en donde hay la posibilidad de decirles a los actores lo que quiero que hagan para generar en el espectador excitación. Es una actuación. Pero en esta cuestión de la excitación que puede estar sintiendo un niño o un adolescente, se juega la identidad. ¿A qué me refiero? La pornografía no solo es lo que yo veo, sino lo que provoca en mí. Me ha tocado muchos niños, niñas o adolescentes que lo que más les asusta es pensar que aquello que vieron les excitó, aun cuando fuera una escena violenta, aun cuando fuera una escena que les perturba. Pongo un ejemplo. Había un chavito adolescente que de pronto buscó mi asesoría porque se confundió. Estaba él viendo pornografía en donde había la presencia o una interacción entre dos hombres y decía, ¿me excita porque soy gay? No, te excita porque la pornografía está hecha para verla y excitarte. Independientemente de que si lo que ves tenga que ver con violencia, tenga que ver con otra orientación sexual distinta a la tuya, pero el niño no lo sabe. Y entonces el niño se pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién se articula en mí que lo que me está excitando es aquello que me puede dar miedo
o en donde hay violencia, o en donde a alguien le está pasando mal, o en donde estoy viendo algo desagradable. Y esa es la cuestión, que van generando una identidad sobre su sexualidad a partir de la mentira que les cuenta la pornografía. Otra de las consecuencias que hay es que no la pueden integrar. ¿Qué es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando vemos algo que nos impacta mucho o cuando vivimos algo que nos impacta mucho? Lo platicamos y lo platicamos y lo platicamos. Pensemos, por ejemplo, en la experiencia que tuvimos del sismo. ¿Cuántas veces no y cuánto tiempo no después pasaron los meses y seguíamos diciendo, ¿y tú dónde estabas? ¿Y dónde te agarró el temblor? ¿Y qué sentiste? ¿Y qué significó para elaborarlo, elaborarlo, elaborarlo? El niño no lo elabora de esa manera. El niño lo elabora de dos maneras. Uno, entre más chiquito está, más lo elabora a partir del juego. De poder repetir en el juego con otros aquello que vio. De poder repetir en el vocabulario aquello que vio. Entonces, por ejemplo, cuando son niños pequeños, empiezan a jugar aquello que vieron de manera repetida o empiezan a molestar a compañeros o a compañeras con un lenguaje soez, vulgar. O los invitan también a poder ver lo que ellos vieron para compartirlo y normalizarlo. Entonces, generalmente cuando hay un grupo, un salón de niños o niñas en donde alguien está viendo pornografía de manera frecuente, empieza a ser una experiencia compartida por el grupo si no doy cabida a la reflexión al respecto. Y empiezan justamente en esta parte también de desensibilizarse frente a la violencia y considerar que la sexualidad y la violencia son uno mismo. Si es un niño o una niña que está entrando en la pubertad o en la adolescencia, también impacta en cómo empieza a vivir sus propias sensaciones y su erotismo. Tengo hoy niñas y niños en donde en realidad están teniendo una masturbación compulsiva porque traen tal cantidad de imágenes pornográficas en la cabeza de las que tienen excitación que el autoerotismo, la masturbación es una manera de sacar las imágenes que tienen en la excitación que vivieron. Pero empieza a darse este juego en donde empieza un autoerotismo, una masturbación compulsiva que no pueden parar de jugar porque aunque no estén viendo pornografía, las imágenes pornográficas ya están en su mente. Tenía un chiquito, por ejemplo, que me decía, ¿qué hago con todas estas imágenes? De pronto puedo estar en clase de matemáticas y me empiezan a invadir, y entonces tienen justamente la conducta de masturbación compulsiva, que no pueden evitar y que les hace sentir frustración, asco, miedo, porque están haciéndolo no con su propio desarrollo cognitivo, no a partir de su propia experiencia, sino con imágenes que ya están invadiendo su vivencia corporal, su vivencia de sensaciones, desde cómo se miran y cómo se miran en el futuro en cuanto a su vida sexual. Entonces, como veremos, no existe esta posibilidad tampoco, como dicen algunos, de, ay, pues es que si ve pornografía violenta va a salir a violar. No, la realidad es que no. Para que una persona se convierta en una persona que viole a otras, se necesitan muchísimos factores psicológicos, sociales, culturales, en donde la pornografía puede jugar uno de tantos factores, pero no es el factor determinante. Sí podemos encontrar en que en agresores sexuales hay pornografía detrás, pero no como lo que lo disparó sino como justamente el material que puede buscar un agresor sexual o como la posibilidad de que desensibilice frente a una realidad muy compleja que vive como agresor sexual. Ciertamente, como vemos en los niños y en las niñas, la pornografía, esta nueva pornografía, se afecta en la visión de sí mismos, en cómo ven al otro género, en la visión que tienen de sexualidad, en la posibilidad de generar una adicción y en cómo empiezan a establecer las relaciones con sus pares a partir de esta experiencia que están tratando de normalizar. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer justamente con la cuestión del tema de la pornografía? Esta es una de las situaciones más difíciles. ¿Por qué? Justo en estos años, llevamos ya muchos años en México hablando de la necesidad de que padres y madres aborden el tema de sexualidad con sus hijos. Y la pornografía hoy nos ha obligado a dar un paso más. No solo hablar de sexualidad, tienes que hablar del tema de la pornografía con tu hijo y con tu hija antes de que la pornografía llegue a su vida de manera sorpresiva. Tienes que ponerles estos lentes de tu visión para que puedan protegerse de su llegada.
Ahora, esto no significa que desde que tienen 4 años de edad le tengamos que decir, siéntate, tenemos que hablar. ¿La pornografía existe? No, por supuesto que no. Se puede hablar del tema respetando su desarrollo psicosexual. ¿A qué me refiero? Si tu hijo es menor de 7 años, puedes incluso no abordar el tema como tal pornografía o el concepto como tal pornografía, pero sí ir metiendo factores protectores para que tengan una buena relación con el mundo virtual, el mundo de la tecnología, y que puedan protegerse si ven algo inadecuado. ¿A qué me refiero? Desde poderle brindar mensajes claros y concretos como en internet, en la televisión, en el radio, en todos los medios de comunicación, puede existir programas y contenidos para niños de tu edad y para adultos. Si tú ves un contenido de la vida del adulto que tenga miedo, terror o cosas que solo hacen las personas adultas, como besos en la boca o como mostrar el cuerpo desnudo, por ejemplo, puedes decir no a ese contenido. ¿Cómo? Tienes el control. Puedes apagar la televisión, te puedes ir de ahí, me puedes avisar. Hay que respetar las clasificaciones para que tengamos una buena salud de nuestro cerebro, de nuestra mente. Ese es un mensaje súper poderoso que le puedes tener. Puede existir contenido que no es para tu edad, tienes el control tú para dejar de verlo, me puedes avisar. Si tu hijo tiene alrededor de 8 o 9 años en adelante, que ya cognitivamente comprende lo que es una relación sexual, puedes abordar el tema abiertamente sobre lo que es la pornografía. No se trata con esto de describir, pero sí de poder generarle un concepto que le quede claro. En las redes sociales, en internet, en los medios de comunicación, puede existir contenido que no es para la edad de los niños o los adolescentes, como contenido de miedo, de terror, de violencia o contenido sexual, en donde hay personas que pueden estar mostrando el cuerpo desnudo o mostrando actividades entre ellos como dando besos, caricias o una relación sexual. A esto se le llama pornografía. La pornografía es algo de la vida del adulto. Hay adultos que deciden verla, hay adultos que deciden no verla, pero es una práctica que los adultos tienen la posibilidad de decidir. Ver pornografía a tu edad tiene consecuencias. Te puede hacer creer que lo que estás viendo es la verdad, que así es una vivencia o una relación sexual. No, es una actuación. Esto es importantísimo que lo puedan comprender desde que tienen 9, 10 años y sobre todo baja mucho la angustia a los adolescentes que ya se han encontrado con ella. A partir de ahí, entonces puedes mandar mensajes como puedes sentir curiosidad. Si alguien ve pornografía, tomó una mala decisión, pero no es una mala persona. La pornografía está hecha para generar diferentes sensaciones en quien la ve. Puede sentir asco, puede sentir miedo, pero al mismo tiempo puede sentir curiosidad. Y si está en la pubertad o adolescencia, puede sentir excitación. Es algo que ya le puedes decir a partir de la adolescencia. La pornografía no marca la persona que eres. Está hecha para excitar a quien la ve, aun cuando puede tener contenido en donde alguien sale lastimado o es ilegal. Estos son mensajes que tienes que mandar, porque desgraciadamente la pornografía está a un clic de distancia de la vida de tus hijos. Y es mejor que sepan y tengan esta información por ti. Eso abre la puerta a que si la encuentran en el futuro, seas el adulto confiable al que recurrirán. Si sienten que tú no hablas de este tema, que este tema es lejano para ti, puede generar fantasías en su cabeza, como, no, si le digo a mi mamá que me encontré pornografía, me mata, va a pensar que soy un pervertido. No. Los adultos podemos entender que esto aparece en la vida de los niños y los adolescentes, porque está a un clic de distancia. Y muchas veces puede llegar a ti, hijo, puede llegar a ti, hija, la pornografía antes de que plantees que la quieres ver o no. La pornografía no es el lugar para aprender de sexualidad. Para eso puedes hablar conmigo o podemos leer un libro, pero no es el lugar. Puede distorsionar tu visión sobre la sexualidad, meterte ideas que no son, generarte mucha angustia. Esto es algo que tu hijo, tu hija, tiene que saber antes
de encontrarse con ella. La realidad es que, bueno, pueden encontrar información hoy sobre pornografía. Escribí un libro que se llama A un clic de distancia, estrategias para abordar el tema de la pornografía con niños y adolescentes. Es de Ediciones Urano y lo pueden encontrar en las librerías, incluso está en línea, lo pueden bajar, Ediciones Urano, A un clic de distancia. Cualquier duda, inquietud, comentario que tengan, también me pueden localizar en mi página www.sexualidadati.com. Para cualquier duda, asesoría, estoy ahí. Algo que es bien importante también, papás, mamás, es que podamos sacar la tecnología de su habitación. No permitas que tu hijo duerma con su iPhone, iPad, tele, porque es justo en la madrugada, cuando tú estás dormido, que van a buscar contenido inadecuado, tener conductas inadecuadas en la red. Que la tecnología sea algo que los lleve a crecer, a desarrollarse como personas, a disfrutarse. Ese es el objetivo que podemos tener todos los papás o mamás. No podemos ponerlos en una burbuja, pero tampoco los podemos abandonar. Tenemos que estar cerca y acompañarlos en el camino mientras aprenden a usar la nueva tecnología. La nueva tecnología es como cualquier tecnología. A esta edad, por ejemplo, a los 7, 8 años, mi papá nunca hubiera dicho, mijita, aquí están las llaves de tu coche, vete, tú lo puedes usar solita, adiós, nos vemos cuando regreses. Y eso es lo que estamos haciendo con la nueva tecnología. Les estamos permitiendo vivirla y tomar decisiones en ella que aún no están listos para tomar. Acompáñalo, habla del tema, que lo sepa por ti y que el tema de pornografía, tener que tocarlo con tu hijo, sea algo que fortalezca tu relación con él, que salgan los dos de ahí siendo mejor familia por haber abordado el tema. Si tienes dudas, inquietudes sobre si tu hijo está viendo pornografía o no, si notas que ha cambiado su conducta o ya detectaste que tiene adicción a la misma y que no puede dejar de verla, busca ayuda. No estás solo y puedes apoyarte en personas profesionales para poder encaminar a tu hijo a desaprender lo que vio y a dejarlo atrás. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy. Espero que esta breve charla de lo que pudimos platicar les sirva, les funcione, les haya sido de utilidad. Soy Elena Laguarda y para lo que necesiten pueden encontrarme en www.sexualidadati.com. Muchas gracias, Elena, y toca ahora el turno a Gaudencio Rodríguez. Gaudencio Rodríguez encabeza un liderazgo importante en torno a la erradicación de los malos tratos en las familias, en las escuelas. Definitivamente dice no a los golpes como una costumbre heredada, como una costumbre que pretende el control y el dominio de los niños, y nos explica cómo estos golpes tienen un efecto importante en términos del desarrollo y de la salud emocional del niño. Al final de su conferencia también nos platica un poco de cuáles serían las propuestas en torno a la educación positiva y a la crianza bien tratante. Muchas gracias, Gaudencio, por acompañarnos. Cuando me pegas yo siento feo. Decía un niño de 7 años que ante la inminencia del castigo solo deseaba que su padre tomara el cinturón pequeño de su hermano y no el del mismo, el del propio padre, que era un cinturón más grande. Hola, ¿qué tal? Soy Gaudencio Rodríguez, soy psicólogo, psicoterapeuta y escritor del libro Cero Golpes, 100 ideas para la erradicación del maltrato infantil. Y tengo la fortuna de estar aquí en este espacio ante ustedes, en este evento tan importante, para poder hablar y reflexionar por un momento acerca de un tema que hemos titulado así, Cero Golpes. Y tenemos un par de objetivos para estos breves minutos que estaremos aquí. Uno, transmitirte el mensaje Cero Golpes, el cual consiste en una invitación a no pegarle nunca a un niño o a una niña, de ninguna manera, es decir, ni física, ni psicológica, ni cultural, ni espiritual, ni moralmente, y bajo ninguna circunstancia. El segundo objetivo es proporcionarte algunas alternativas de crianza positiva,
confianza bien tratante, que te permita a ti prescindir de los recursos punitivos y autoritarios de los cuales probablemente tú como yo venimos. Esta generación de adultos, es importante que lo asumamos, todavía fuimos adultos creados con estilos que gozaron de altos montos de autoritarismo y que desde ahí nuestros padres, madres, educadores, hacían lo mejor que podían con lo que sabían, con lo que tenían. Y seguramente hicieron muchas cosas buenas. Por eso estamos acá vivos. Sin embargo, también hicieron cosas que al día de hoy, de acuerdo a nuestro marco jurídico, se considerarían violatorias de nuestros derechos, e incluso algunas de ellas prácticamente delito. Voy a contar acerca de eso. Voy a comenzar diciéndote que yo llevo casi 20 años explorando de manera precisa las características, las causas, consecuencias y dimensiones del castigo corporal. Es uno de los tipos de maltrato dentro de los muchos tipos que existen. El físico, el psicológico, el emocional, el sexual, el ser testigo de la violencia entre los padres y el castigo corporal es uno más. Entendemos por esto, de acuerdo con el Comité sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, como toda práctica disciplinaria que termina por lastimar, por hacer daño a un niño o una niña, incluyen pues la bofetada, la nalgada, el chancletazo, el cinturonazo, el pellizco, pero también incluye todos otros recursos disciplinarios que resultan humillantes, crueles y denigrantes para un niño y una niña. Te quiero decir ágilmente 5 razones por las cuales debemos de prescindir de los castigos corporales y cualquier otra medida disciplinaria que atente contra la dignidad de niñas y niños. La primera razón es debido a su dimensión. ¿Sabías tú que en pleno siglo XXI, en el mundo entre el 80 y 98% de niñas y niños siguen siendo educados teniendo los adultos como recurso el castigo corporal en el hogar? Que de ese sector de la población, un tercio recibe sus castigos a través de utensilios. El castigo se aplica con utensilios, cinturón, cable, plancha, chancleta, cualquier cosa que tiene ahí a la mano el adulto. Entonces, esta es una real pandemia. Casi todas las niñas y niños siguen recibiendo castigo corporal y tratos humillantes. La segunda razón es por lo naturalizado que está el fenómeno. Por ser una práctica tan arraigada, tan de nuestra tradición y cultura prácticamente latinoamericana, pues esto se ve como algo natural. En México, cifras de UNICEF reportan que 6 de cada 10 niñas y niños siguen siendo disciplinados a través del castigo corporal. Y esa debe ser una cifra un tanto sumida. Pero el otro dato importante en este tema de la naturalización es que no tenemos que esperar mucho tiempo para que una niña o un niño que fue disciplinado así termine por ver normal esa forma de trato que recibe. Hay algunos estudios que han encontrado que las y los adolescentes ya en esa etapa justifican y en ocasiones hasta aceptan ser maltratados físicamente por parte de sus padres. Ellos consideran que ellos lo hacen por su bien, para educarlos y sobre todo porque ellos sienten que se lo merecen. Una tercera razón para dejar de utilizar estos métodos punitivos autoritarios es la inutilidad y el perjuicio que generan. Todos los estudios de las últimas décadas coinciden en dos cosas. Uno, en que estos métodos no son educativos, no educan, solamente frenan comportamientos, inhiben comportamientos con base al miedo que provocan. Pero educar no es inhibir comportamientos a través del miedo. Educar es una palabra muy grande, de sus raíces etimológicas. Educar consiste en permitir las condiciones para que emerja de adentro hacia afuera la mejor versión de ese niño, de esa niña. Y nos queda claro que los métodos memorizantes no permiten que emerja la versión mejor de una niña o de un niño, sino todo lo contrario. Lo otro que han encontrado los estudios son infinidad de perjuicios que estos provocan.
Solo voy a mencionar rápidamente algunos de ellos. Se ha encontrado que niñas y niños educados de esta manera pierden el respeto y el cariño a quien les pega, acumulando resentimiento. Dejan culpa en los niños y las niñas y en muchas mamás y en muchos papás que una vez que ven el dolor que provocaron a su hijo, terminan por, digamos, reflexionar y pensar que eso estuvo mal y entonces pues la culpa en ocasiones corroe. Afecta también la autovalía, la autoestima y la autoimagen de las niñas y de los niños. Y sabemos que esto es muy grave porque es en ellas en las que se finca la personalidad, la salud mental. Alguien, una niña, un niño que va creciendo con una autovalía y una autoimagen negativa, va a ir construyendo una personalidad pues cargada de fracturas, de fragilidades, que cuando le venga la adversidad no va a poder ni con tantita de ella. Otras consecuencias perjuiciosas es que genera personalidades temerosas, sumisas, que se vuelven muy pronto como en el blanco de la gente agresora. Las niñas y los niños que han sido maltratados se vuelven, por ejemplo, en víctimas potenciales más grandes de abusadores sexuales, por ejemplo. Es más probable que queden atrapados en dinámicas de acoso escolar. Otra consecuencia es que el niño y la niña solo obedece mientras existe el riesgo del golpe o del castigo del tipo que sea, sin llegar a entender el sentido del bien y del mal. Y esta función, ir creándose una conciencia moral que le permita diferenciar y discriminar el bien del mal y optar por el bien, es una, digamos, como de las habilidades para la vida más importantes porque permitirán la autonomía. Bueno, una cuarta razón para dejar de lado estos métodos eh, es muy fuerte. Hoy sabemos que el castigo corporal y los demás tratos humillantes y denigrantes siembran la semilla del resto de las violencias que después vemos en la sociedad. Y esto tiene una evidencia producto de la investigación, pero una vez que la enunciamos, puede ser muy fácil entender este largo alcance que tienen el, los tratos, los métodos de crianza punitivos. ¿Por qué? Porque cada vez que yo agredo a mi niño con un grito, con un regaño, una humillación, un insulto, un golpe, estoy transgrediendo su cuerpo que es físico, que es psicológico, que es espiritual, que es cultural, todo lo que he dicho ya antes. Y cuando transgrede el adulto el cuerpo de su niño, está sembrando ahí el permiso para que él, el día de mañana, transgreda un cuerpo ajeno. Cuando él se siente en conflicto ante una persona que él considera de menor poder que él, pues va a utilizar el mismo método. Bueno, ahora bien, una quinta razón para dejar de utilizar todos estos métodos que atenten contra la dignidad de niñas y niños es del orden de lo formal, de lo legal. En México, estas prácticas de crianza están prohibidas. Tal vez para nuestros padres y abuelos no había un límite. Ellos podían hacer lo que quisieran en la crianza y por eso eran más seguros en su accionar parental. Pero hoy ya no puede ser así. Solo por darte un par de datos. En noviembre del 2019, o sea, hace poco, el Senado de la República prohibió el castigo corporal, que es del que vengo hablando. Falta que la Cámara de Diputados haga la publicación en el diario oficial, pero prácticamente eso ya es una prohibición. Porque antes de eso, en más de 20 estados de nuestra República Mexicana ya estaba prohibido esta manera de disciplinar. En el estado de Jalisco, la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 64 dice que las autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus competencias están obligadas a tomar medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños y adolescentes se vean afectados por toda forma de castigos corporales, crueles o degradantes, que pongan en riesgo su ordenado desarrollo físico, emocional y mental. Y la ciencia nos dice
con un montón de evidencia que este tipo de castigos, los corporales, los crueles y degradantes, básicamente lo que generan es un desorden en el desarrollo infantil en todas sus esferas. Significa pues que hoy, siglo XXI, en México, no podemos crear como mejor nos parezca, sino solamente en el respeto a todos y cada uno de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es un gran reto. Dedicaré pues ahora esta mitad de mi intervención pues, para dejar algunas coordenadas, algunas pistas acerca de qué tenemos que considerar para cambiar este paradigma de la crianza. Nosotros conocemos uno, el que nos aplicaron cuando éramos niños. Y ya mencioné que seguro tuvo muchas cosas positivas, bien tratantes, pero también hubo muchas experiencias de malos tratos, que a lo mejor en su momento nuestros padres no le llamaron así, ellos seguramente le llamaban disciplina por tu propio bien, para que entiendas, educación. Sin embargo, si atentó contra nuestra dignidad, hoy eso está prohibido y no es considerado educativo ni bien tratante, sino malos tratos. Tenemos un gran reto, pues, porque tenemos que dar ahora nosotros, con las nuevas generaciones, algo que no recibimos de manera suficiente, sin embargo, se puede. Entonces, en aras de dejar algunas ideas acerca de cómo crear de una manera positiva, primero pongámonos de acuerdo y te propongo ahí una definición de crianza positiva o bien tratante. Y esta la podríamos entender como aquellas prácticas que refuerzan los comportamientos adecuados, pero ojo, de una manera positiva, sin recurrir a castigos ni físicos, ni a tratos crueles, ni humillantes. Insisto, a nosotros nos crearon así, de manera autoritaria, y esos estilos sí modificaban nuestros comportamientos inadecuados, pero no eran benéficos por lo que ya expliqué. Ahora nuestro reto es sí procurar incidir en el comportamiento de los hijos, pero prescindiendo de castigos físicos, crueles y humillantes, porque la ley ya no nos lo permite. Pero, ¿por qué la crianza positiva? ¿Por qué se ha dado todo un movimiento que se ha traducido incluso en leyes? Bueno, voy a dar solo dos elementos que prueban de la evidencia. Pincus, un investigador, ese es su apellido, hace 10 años concluía que el maltrato repetido en la infancia deja huella en el cerebro y los daños en el cerebro pueden ser irreversibles. Otros autores, Milner y Kroch, decían que tenemos suficiente conocimiento en la actualidad para saber que la experiencia de o la exposición a la violencia puede influir en el funcionamiento cognitivo, afectivo y conductual de niñas y niños. Dicho de una manera más rápida, con el maltrato, todo el desarrollo se detiene, todo el mundo interno se desorganiza. El psicoanalista Mario Marrone, y experto en teoría del apego, concluye que las investigaciones clínicas de las últimas décadas establecen una clara correlación entre las relaciones parentofiliales abusivas y la psicopatología grave en la edad adulta. Está claro entonces que las intervenciones para reducir el índice de abuso y maltrato infantil constituyen la manera más efectiva de prevención psiquiátrica, nos dice Marrone. O sea, vemos hoy que esos gritos, zarandeos, golpes, regaños, no se quedan en el pasado, no se van a la basura. No, acompañan a la niña, al niño, adolescente hasta su adultez y hasta su vejez, y si nadie le ayuda a resignificar esas experiencias, a curarse esas heridas, a sacudírselas, terminarán por repetirlas en la próxima generación. Lo bueno es que infancia no es destino. Podemos hacer cosas para que tal cosa no suceda, ¿no? Bueno, la pregunta ahora es, ¿cómo crear positivamente, prescindiendo de aquellos métodos
Yo te quisiera decir, como el tiempo es limitado, lo siguiente, y sobre todo quisiera darte estas pautas en estos días que seguimos viviendo, días donde atravesamos además una tragedia como lo es esta pandemia del COVID-19 y que ha generado pues una serie de medidas sanitarias, entre ellas la cuarentena, que nos ha llevado a un modo de vida que no es sano para el ser humano y que para las niñas y los niños y adolescentes se vuelve muy difícil vivir sin la posibilidad de seguir interactuando con sus amigos, con sus familiares, sin visitar a sus abuelos, sin salir libremente a la calle. El confinamiento pues genera niveles de estrés también en sus cuidadores, papás, mamás, docentes. No voy a explicar las causas, esas las estamos viviendo, ¿no? El desempleo, la pérdida de trabajo de quien sí lo tenía, o los sueldos que se pusieron allí a temblar, etcétera. Eso genera niveles de estrés muy alto en los adultos, que son quienes deben de cuidar a los niños, a las niñas y adolescentes del estrés e incertidumbre que ellos están viviendo. Entonces, van algunas pautas que yo te quiero compartir, porque sabemos que esta dinámica desafortunadamente ha detonado los niveles de violencia familiar, así lo reportan las instituciones públicas y privadas que cada vez reciben más y más llamadas de auxilio. Entonces, la pregunta pudiera ser, ¿cómo ayudarle a las niñas y niños, sobre todo en este momento de la pandemia caracterizado por el caos, el estrés y la incertidumbre? Bueno, yo te voy a proponer que no pierdas de vista, tú, adulto, que tú eres el responsable de acompañarlos a ellos. Por lo tanto, tú tienes que ser el grande, el fuerte, el sabio, el cálido, el amable en esta relación. Y entonces te propongo, para no perder la cabeza, comenzar por hacerte el propósito de no lastimar a tu hijo, a tu hija, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia. Muchas veces esto que estoy diciendo es del ámbito de la voluntad. Y yo he observado que muchas veces los adultos obviamos eso. En ocasiones pensamos que nosotros no podemos manejar nuestros enojos, impulsos. Y claro que podemos. Y el primer paso es proponérnoslo. Pero avancemos. ¿Cómo puedo de manera concreta lograr tal cosa? Te voy a sugerir cuidar dos aspectos. Uno es tus actitudes y habilidades parentales y el segundo, pues, la nueva vida cotidiana que se ha trastocado. Vamos, con relación a la primera, es importante hacer crecer una serie de habilidades y atributos en ti como adulto. Me refiero a la paciencia y a la flexibilidad, al diálogo, a la creatividad y al amor y el respeto. Brevemente diré una cosa sobre cada uno de estos 4 puntos. Con relación a la paciencia y a la flexibilidad, es importante que asumamos nosotros los adultos que estamos ante una situación extraordinaria que exige de nosotros actitudes extraordinarias. No pretendamos que nuestro hijo, nuestra hija se comporte como si nada estuviera pasando. Su vida se trastocó y eso se va a ver reflejado en su comportamiento. Por lo tanto, te sugiero ser paciente con sus errores y flexible al disciplinar. Recuerda que disciplinar significa enseñar al discípulo y eso solo puede ocurrir con nuestra sabiduría, nuestra calma, nuestra calidez y con la siguiente característica o habilidad que nos lleva, a la que nos lleva. Me refiero al diálogo. Sugiero hacer crecer el diálogo para que todos ustedes puedan compartir eh, espacios donde los hijos y las hijas puedan expresar sus ansiedades y sus malestares, que puedan construir también acuerdos familiares para la sana convivencia en este escenario empantanado en el que estamos. Con relación a la tercera, la creatividad, estimúlala, tu propia creatividad y la de los miembros de la familia. ¿Para qué? Para construir una nueva manera de vivir y convivir en este contexto. Tenemos que adaptarnos y la creatividad es muy importante. Con relación al amor y a la protección, hazle a tus hijos hoy más que nunca sentir que tú los amas, los proteges y los respetas.
ahora más que nunca. Se trata no de decírselo, sino de hacer lo que tengamos que hacer para que ellos se sientan amados y protegidos. Si ellos tienen esa sensación y esa experiencia, su mundo interno va a estar organizado, va a estar ordenado de manera suficiente como para poder transitar esta adversidad sin traducirlo en excesivos comportamientos desorganizados o desbordados, sino en un comportamiento que puede ser, digamos, mm, gestionado, regulado por ellos mismos gracias a que saben que ahí hay un adulto que si ellos no pueden, el adulto le ayuda. Esa seguridad ganada les permite ir bien en el día a día. Bueno, te decía que sugería cuidar dos aspectos, las habilidades y actitudes, que son las que acabo de mencionar. Y el otro elemento a cuidar es estar en consonancia con la vida cotidiana. Te sugiero mantener la organización y el cuidado en tres aspectos. Primero, organiza y estructura el espacio doméstico. Ahí donde hoy van a estar y están conviviendo, hay que estructurarlo y organizarlo de acuerdo a las necesidades, características y edad de cada uno de los miembros de la familia. Y con base pues a las realidades del día de hoy, donde muchas veces en el mismo espacio doméstico tenemos que estar pues haciendo la vida doméstica tal cual, pero también la escolar, los hijos y también la laboral, los adultos. Entonces, si a pesar de que han pasado las semanas, tú todavía consideras que existe un cierto caos en el ambiente, hay que apresurarnos, hay que ordenarlo para que nuestro mundo interno también se ordene. Te sugiero poner cuidado en la organización de las actividades cotidianas, lo cual implica distribuir responsabilidades y crear rutinas y rituales que hagan más predecible el transcurrir de los días. Aunque ya llevamos muchas semanas en esta dinámica, con las medidas de salubridad, con la cuarentena, cada semana y cada día van cambiando las realidades, las autoridades nos van dando nuevas instrucciones, entonces cada movimiento exige volver a organizar las actividades cotidianas. Y tercero, organiza los tiempos. Organiza los tiempos para las actividades donde en dicha organización no falten espacios familiares, espacios de pareja donde las hay y espacios individuales para cada uno de los miembros de la familia para que en tu caso como adulto en esa familia puedas recuperar energías y continuar con la labor. Y finalmente, y para ir cerrando este espacio, si aún así en determinado momento estás a punto de perder la cabeza, de explotar, de gritarle, de insultarle, de lastimar a tu hijo, detente, detente. Respira, toma distancia de la situación. Haz 2, 3 respiraciones profundas. Con esos segundos que ganas, tu cerebro va a recuperar sus habilidades de reflexión, de pensamiento, y entonces desde ahí recupera tu intención de no lastimar a ese ser que amas tanto, que después no te tengas que arrepentir. Ya con tu cerebro calmo, recupera la intención de no lastimarlo. Y entonces la creatividad en ti va a emerger. Ya frenado, seguramente encontrarás una manera más creativa, positiva, humana, legal, moral, realmente saludable para manejar ese comportamiento. Recuerda finalmente que de lo que hoy se trata en estos días es de proporcionar cuidado, de proporcionar protección a tus hijos, a tus hijas, de atravesar la adversidad todos juntos. De lo que hoy se trata es de salir librados y fortalecidos de la pandemia. Si practicamos la crianza positiva, no solo hoy que estamos en cuarentena, en pandemia, sino a través del tiempo, vamos a obtener muchos beneficios de ella. Hoy nos dice la evidencia que si deseamos erradicar la violencia que queja nuestra sociedad, la mejor manera es evitar el maltrato infantil. Tal vez este sea
un efecto que veremos socialmente a largo plazo, pero hay países que hace 30 años comenzaron a hacer esto que fui describiendo, como Suecia, y que hoy tiene los niveles más bajos de violencia social, niveles muy altos de productividad, niveles muy altos de aprendizaje de sus niñas, niños y adolescentes en el ámbito escolar. El beneficio que obtendremos y que está documentado va en la línea de hoy saber que la crianza positiva es la vía regia para la salud mental, para la construcción de cultura de legalidad y para la generación de una cultura. A tus hijos, pues, a tus hijas, abrázales, no les pegues. Yo te agradezco mucho tu atención y deseo que puedas quedarte con algunas coordenadas y algunas herramientas para poder construir tus propias formas, tus propios modos posibles de acompañar a tus hijas y a tus hijos, pero con pautas de crianza positiva, que hoy ya no lo podemos hacer de otra manera. Pero además hay que hacerlo porque al final nuestros hijos e hijas son un lugar, ocupan un lugar en nuestra vida muy importante. Queremos que cuando ellos tengan 30 o 40 años nos recuerden de una manera amorosa, generosa, sabia. Trabajemos hoy día a día, porque eso se construye con el día a día. Gracias por tu atención. Cuídate, cuida a tus hijos, a tus hijas. Bueno, pues muchas gracias, Gaudencio, y toca ahora el turno para Amira Valle. Amira Valle es una emprendedora y en su conferencia nos platica cómo fue creando este programa de El Regalo del Elefante. Nos cuenta cómo dio un giro de su profesión a crear, también en base a las necesidades que ella observó de niños y niñas, una propuesta dirigida a que los niños tengan más recursos para su autorregulación y educación emocional. Muchas gracias, Amira, y pues los dejo con ella. Hola, mi nombre es Amira Valle y estoy muy contenta de estar con ustedes en esta sexta jornada de educación emocional. El día de hoy voy a platicarles sobre el programa de El Regalo del Elefante, que es un programa de mindfulness y educación emocional para niños. Voy a compartirles mi pantalla para poder hablar sobre el mismo. Muy bien. Vamos a ver cómo es que surge este programa. Y tiene mucho que ver con mi propia historia personal. Yo estudié la carrera de química y cuando terminé sentí como que me faltaba algo, como que tenía un hueco que quería llenar, o esta necesidad de conectarme con mi propia experiencia interna y con mis emociones. Y fue así como llegué a la práctica de la meditación. A partir de 1990 he venido realizando esta práctica de una manera cotidiana y para mí ha sido algo que ha cambiado mi experiencia del mundo y que me ha ayudado a relacionarme con el mundo y con mi alrededor de una manera completamente diferente. Terminando la carrera, entré a trabajar como asistente de investigación con el doctor Jacobo Grinberg Silverbaum, que fue un gran neurofisiólogo mexicano. En su laboratorio, por primera vez, se estudió el efecto de la meditación y de las prácticas contemplativas en el cerebro. Y mi paso por este laboratorio me dejó la profunda convicción de que todas estas prácticas contemplativas generan cambios estructurales en el cerebro humano. Años después, la vida me llevó a Miami y mis hijos, que eran pequeños en ese entonces, entraron en un maravilloso colegio Montessori. Y esto me motivó a estudiar la carrera de educación. Trabajé por varios años en los salones de clases y siendo educadora me di cuenta de que los niños, al igual que los adultos, experimentan una serie de emociones muy difíciles. Por ejemplo, el enojo, la frustración, también experimentan problemas de alimentación, trastornos alimenticios, experimentan mucho estrés, ansiedad, falta de concentración y dificultad para enfocarse en lo que es el pensamiento abstracto, depresión, ansiedad, trastornos de sueño.
Y dentro del salón de clases hay muchas veces una falta de inclusión o hay bullying o violencia escolar. Y yo como maestra, igual que todos ustedes, o como madre de familia, lo que anhelaba era compartir con los niños algunas habilidades que pudieran ayudarlos a enfrentar estas situaciones difíciles y a trabajar con estas emociones difíciles, pero más que nada a encontrar un lugar de paz dentro de ellos mismos. Siendo maestra, fui invitada a un congreso sobre educación para el nuevo milenio, donde asistieron los más importantes investigadores en neurociencias de los Estados Unidos. Y en esa época empezó a hablarse por primera vez del mindfulness. El mindfulness entendido como una práctica del entrenamiento mental, una práctica que fortalece la capacidad de poner atención. Se define como el poner atención de una manera deliberada a la experiencia del momento presente, con una cualidad que es con amabilidad, sin juzgar a cómo se desarrolla esta experiencia, con aceptación y con curiosidad. Se habló en este congreso sobre los efectos de la práctica del mindfulness. Entre ellos, mejora la capacidad de enfoque y concentración, incrementa la sensación de calma y bienestar general, disminuye el estrés y la ansiedad, fortalece la salud en general, mejora el control de impulsos, nos ayuda a tener respuestas hábiles a emociones difíciles, incrementa la empatía y el entendimiento de otros y desarrolla nuestras habilidades de resolución de conflictos. Por todos estos efectos, era evidente que la práctica de mindfulness presentaba una solución a toda la problemática que se encontraba en las escuelas en los Estados Unidos y que se encuentra en muchos países del mundo. Este incremento cada vez más grande del déficit de atención, el incremento del bullying y la violencia en las escuelas, el burnout de los maestros, que eran problemas para los cuales no se encontraba una solución. Y esta práctica del mindfulness verdaderamente presentaba una maravillosa alternativa. Fue entonces que me decidí a estudiar mindfulness en educación. Hice mi especialidad en el Mindful Education Institute y cuando me gradué me certifiqué en los diferentes programas de mindfulness para sistemas educativos. En 2011 empecé a trabajar en escuelas en los Estados Unidos, llevando estas prácticas del entrenamiento de la atención a maestros, a padres de familia y especialmente a los niños. Pero en un grupo, en un año en particular, me tocó un salón de puros niños muy pequeñitos, de 3 y 4 años, para los cuales los programas que yo había estudiado no funcionaban porque no tenían prácticas para niños tan pequeños. Y fue entonces que pensé, ¿cómo podría yo comunicar estas prácticas a niños tan chiquitos? Y se me ocurrió que utilizar una historia sería algo bueno porque a los niños les encantan las historias. Entonces pensé, ¿cuál sería un personaje adecuado para esta historia? Y recordé una analogía muy socorrida en el Oriente, donde se habla de la mente como un gran elefante blanco. Porque nuestra mente es lo más majestuoso, lo más poderoso que tenemos y nos puede llevar a alcanzar aquello que nosotros queramos. Pero al igual que un elefante, si no está entrenado, si no está domado, no nos lleva a ningún lado o incluso puede ser peligroso y puede destruir una aldea. Y es por eso que hay que empezar por entrenar a este majestuoso elefante blanco. Y es así como nace Rumi, el personaje central de mi historia que simboliza a la mente. En esta historia, este bebé elefante está atrapado en la trampa de un cazador y dos hermanitos, Maya y Dani, lo encuentran, lo rescatan y deciden entrenarlo para poder encontrar a su familia. Empecé con esta historia a trabajar en diferentes escuelas, llevando mis elefantitos de peluche y entre los niños y yo fuimos construyendo un poco la historia. Sabía yo las lecciones que quería enseñarle a los niños, así es de que las fuimos adaptando para que se pudieran presentar con esta historia. Y en el año de 2014 regresé a México. Fue cuando decidí escribir en forma de un cuento
este programa con el que había yo venido trabajando en las escuelas. Y es así como surge El regalo del elefante. El regalo del elefante se publicó en el año de 2015, en diciembre de 2015, y a partir de entonces empecé a trabajar con este programa en diferentes escuelas de la República Mexicana, en escuelas públicas, en escuelas privadas, con niños desde preescolar hasta secundaria, y fue muy bien aceptado. A los niños les encanta y todas estas prácticas las asimilaron verdaderamente de una manera profunda. También presenté este libro en diferentes librerías, en diferentes eventos como la Feria Internacional del Libro aquí en Guadalajara. Y fue también aceptado que este programa ha sido recomendado por la Secretaría de Educación Pública en el Diario Oficial de la Federación en octubre de 2017, también en el documento Aprendizajes clave para la educación integral, y también ha sido recomendado por el Erickson Institute for Child Development en Chicago. Mi mayor orgullo y el mejor reconocimiento que ha podido tener este libro ha sido que una biblioteca infantil en Aguascalientes lleva el nombre del regalo del elefante. Esta biblioteca se inauguró en el marco de la Feria de San Marcos en 2017 y bueno, fue una enorme satisfacción para mí. ¿En qué consiste este libro y qué prácticas presenta? Pues presenta dos grandes grupos de prácticas. El primero son prácticas del cultivo de la atención, prácticas que nos ayudan a fortalecer nuestra capacidad de darnos cuenta de lo que ocurre en el momento presente. Y para ello presento la práctica principal y más fundacional, que es la práctica de la atención a la respiración. También la práctica del escaneo corporal o recorrido del cuerpo, donde nos damos cuenta de las sensaciones corporales y podemos generar una profunda relajación. La práctica del movimiento atento, tanto el caminar como otra serie de movimientos que ayudan a atraer nuestra atención al cuerpo y a través del movimiento cultivar esta capacidad de conectarme con la experiencia del momento presente. También la escucha consciente, donde me conecto con los sonidos ambientales y también lo puedo aplicar a conversar o a comunicarme de una manera más consciente y atenta. Las prácticas de atención sensorial, donde llevo mi atención a toda la experiencia de mis sentidos. Y esta atención sensorial la puedo aplicar, por ejemplo, a comer con atención plena. Esta práctica maravillosa no solamente me ayuda a disfrutar de una manera mucho más intensa de los sabores y de la comida, también ayuda a trabajar con trastornos de alimentación y algo muy importante, me ayuda a conectarme y hacerme consciente de esta interconexión que hay con muchas diferentes personas, con la naturaleza, con el sol, con el agua, con la tierra. Una vez que he cultivado mi atención, mi capacidad de darme cuenta, voy a aplicar esta habilidad de atención para conectarme con mi mundo interior, con mi experiencia emocional. Entonces, el segundo grupo de prácticas que se presentan en este programa son las prácticas de inteligencia emocional. Entre ellas, pues el darme cuenta de lo bueno, el asimilar mis experiencias positivas, lo cual es en alguna manera cambiar el chip, ya que estamos acostumbrados a darnos cuenta de lo negativo y a morar en ello, y muchas veces lo positivo nos pasa de largo. Y aquí lo que queremos es que los niños aprendan a asimilar, a darse cuenta cabal de las cosas buenas que experimentan, porque este es el fundamento para la felicidad. Yo no puedo ser feliz si no estoy plenamente consciente de las bendiciones que tengo en mi vida y además estoy agradecido por ellas. Otra habilidad importantísima para trabajar con mis emociones es el darme cuenta de mi experiencia mental. Por eso empezamos en darnos cuenta de los pensamientos, en observar a los pensamientos como nubes,
como algo que ocurre en mi mente, pero que no es mi mente, y con esto puedo cultivar una capacidad muy importante que se llama metacognición, que quiere decir darme cuenta de mi experiencia interna para poder trabajar con ella. Tenemos también prácticas de compasión, de bondad y de ecuanimidad que nos ayudan a ser amorosos y bondadosos tanto conmigo mismo como con los demás. Entender que los demás, al igual que yo, quieren ser felices, quieren no sufrir y que todos estamos en el mismo intento. Entonces cultivamos a través de una serie de ejercicios esta capacidad de empatía y de compasión que son innatas en los niños. Aprendemos también a descubrir cuáles son aquellas cosas que me hacen perder el control, tanto porque me asusten mucho o porque me enojen mucho. Y darme cuenta cómo reacciono yo cuando pierdo el control y aplicar todas estas prácticas que he venido aprendiendo para poder regular estas emociones fuertes cuando yo me enfrento a estos disparadores emocionales. Entonces, tenemos prácticas para trabajar con el miedo y para trabajar con el enojo. Todo esto me va a venir preparando para poder resolver conflictos. Un conflicto, una situación donde estoy en un profundo desacuerdo con alguien, de una manera natural suele resolverse por medio de la violencia en las escuelas. Y esto es lo que se aprende y muchas veces se enseña de una manera informal. Si nosotros hemos venido desarrollando y cultivando todas estas habilidades de autoconocimiento y de autorregulación, podemos aplicarlas para trabajar con estas situaciones de conflicto de una manera pacífica. Entonces, una de las más importantes aplicaciones de todas estas técnicas es precisamente poder regularme a mí mismo para poder entablar un diálogo, entender a la otra persona y resolver un conflicto de una manera pacífica. Todo esto con el objetivo de crear unos lazos más profundos con los demás y de tener una paz interior. Lo que queremos a través del programa del regalo del elefante es precisamente darle todas estas habilidades a los niños para tener felicidad interna y una mejor relación con los demás. Esto va a mejorar el ambiente escolar y el ambiente en casa. ¿Qué opinan los niños sobre este libro y sobre el programa? Pues a todos los niños les encanta la historia, los personajes, y son capaces de aplicar estas técnicas a su vida diaria, tanto cuando tienen conflictos con sus amigos, como con sus hermanos, como cuando no se sienten muy bien. Les ayuda a cultivar bondad, felicidad, aplican todas estas técnicas cuando no se sienten muy bien. Y aquí tenemos una serie de opiniones de los niños, donde verdaderamente nos damos cuenta cómo asimilan todo lo que se presenta a lo largo del libro. También los maestros y los padres de familia han tenido opiniones muy, muy favorables respecto a este programa y se ha aplicado, pues, como les digo, como una parte fundamental de la educación emocional en muchas diferentes escuelas. Hemos hecho investigación en México para probar que verdaderamente este programa funciona. Y hicimos una gran investigación en el DIF nacional, donde el programa se aplicó a más de 200 niños a lo largo de un año escolar completo. Y lo que se encontró es que el regalo del elefante ayudó a los niños a disminuir el recurrir a la violencia física para resolver situaciones de conflicto. Aprendieron a identificar el enojo a través de las sensaciones corporales que lo acompañan. Fueron capaces de identificar detonadores emocionales, aplicaron las técnicas aprendidas durante la intervención para regular emociones y para resolver conflictos y pudieron tener un autoconocimiento, es decir, estar más conscientes de sus reacciones emocionales y de los estímulos que las ocasionan. Aquí tenemos un pequeño video donde hablamos sobre este programa que se llevó a cabo en el DIF. Y tenemos nuevos proyectos. Entre estos nuevos proyectos tenemos un libro de trabajo escolar que está a punto de salir,
donde incorporamos una serie de ejercicios bellísimamente diseñados también para reforzar el aprendizaje que se lleva a cabo en cada una de las lecciones del libro. Tenemos aquí ejemplos de estos ejercicios. Y muy pronto viene entonces esta versión escolar del regalo del elefante, donde además del cuento se incorporan estos ejercicios para que los niños puedan realizar para reforzar estos conocimientos. También muy pronto, y una vez que sea posible reunirnos nuevamente físicamente, tenemos un maravilloso campamento de mindfulness donde a través del juego y con actividades al aire libre se van aprendiendo todas estas habilidades que se presentan en el libro del regalo del elefante. Para mayores informes, si están interesados en nuestros programas para escuelas, programas para padres de familia o cursos de mindfulness para niños, les invito a visitar la página www.elregalodelelefante.com o la página de nuestro instituto www.elephantwise.org. Pueden escribir también por WhatsApp al 55 35 14 07 90 y les invito a que visiten el canal de YouTube de Amira Valle, donde van a encontrar muchas conferencias, meditaciones guiadas y bueno, un montón de cosas que les pueden interesar. Si están interesados en informes sobre los campamentos, pueden escribir por WhatsApp al 55 46 91 21 66 o al 55 35 88 49 48. Muchísimas gracias por su atención y espero que les haya sido de utilidad esta plática y estas prácticas. Muchas gracias. Y aquí les comparto una meditación guiada para niños y la lectura de uno de los capítulos del libro para que puedan hacer con sus hijos o con sus amiguitos. Para la meditación simplemente tienen que escucharla y para la práctica de comer con atención plena, les invito a que tomen en su casa pues algunas pasitas o arándanos o un pedacito de fruta. Espero que lo disfruten. Muchas gracias. En este libro, el primer capítulo nos habla, curiosamente, sobre justamente lo que está pasando ahorita. En el primer capítulo habla sobre que hay una gran sequía en un lugar muy hermoso, donde los animales y las plantas abundaban, pero de pronto viene una gran sequía y los animales se tienen que ir, los elefantes desaparecen porque pues, se van buscando agua y es algo del pasado. Pero como hay dos niñitos, Maya y Dani, que aprenden de su mamá métodos para poder seguir pasándosela bien y divertirse a pesar de que ya no hay animales, ya no hay mucha agua y las condiciones han cambiado. Es decir, nos habla sobre cómo el cambio es inevitable y nosotros podemos aprender a relacionarnos de otra manera con las nuevas circunstancias, algo que es muy pertinente el día de hoy. En el segundo capítulo deciden los niñitos Maya y Dani, se encuentran a un elefante, lo van a buscar, se lo encuentran en una trampa de un cazador y se asustan muchísimo y se echan a correr. Hablamos sobre la respuesta de nuestro cuerpo al estrés, a los cambios, que esto es algo que también vivimos todos los días y deciden irlo a buscar por esta actitud compasiva y rescatarlo de esta trampa. Pues rescatan al elefante y obviamente el bebé elefante está asustadísimo, nunca ha visto personas de estos niños, estaba atrapado en la trampa y no, bueno, finalmente lo ven todo súper asustado y lo quieren ayudar a calmarse y no saben cómo hacerle para ayudarlo a calmar. Entonces les voy a leer brevemente el capítulo número 3, Aprendiendo a comunicarnos, para que vean cómo podemos enseñar a los niños esta práctica de atención a la respiración. Y dice, Rumi, el pequeño elefante, estaba muy ansioso. No te preocupes, Rumi, le dijo Dani, el niño, acariciándolo. Pero Rumi no lo entendió y barritó con su trompa. Estaba tan asustado que su respiración se aceleró aún más.
Tenemos que ayudarlo a calmarse. Mira qué fuerte respira, dijo Maya, la niñita. Ya sé, dijo Dani. Vamos a enseñarle a respirar. ¿A respirar?, preguntó Maya. Sí, mamá nos enseñó, ¿te acuerdas? Tenemos que enseñarle a observar su respiración para que pueda calmarse. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Nosotros no hablamos su idioma. Dani caminó cuidadosamente hacia Rumi y lo abrazó. De esa manera, el pequeño elefante pudo sentir la respiración de Dani. Dani se mantuvo tranquilo y comenzó a respirar suave y profundamente. Rumi empezó a imitar a Dani. Su respiración se hizo suave y profunda. Maya colocó sus manos en el estómago del elefante y comenzó a respirar como ellos. Muy pronto, el pequeño elefante se sintió más calmado y tranquilo. Respiraba suavemente como los niños. De pronto, dejaron de pensar en sus preocupaciones y comenzaron a concentrarse en el momento presente. Estar juntos ahí con el elefante, respirando. Bueno, aunque Rumi no habla humano, respira como tú y yo, dijo Dani. Sí, igual que nosotros, cuando no está asustado o preocupado, respira más tranquilo, dijo Maya. Así como Maya y Dani pudieron calmar la respiración de Rumi, deteniéndose un momento, pausando para respirar suave y profundamente, también Rumi, el elefantito, pudo hacerlo. Los tres pusieron especial atención en cómo se siente el cuerpo cuando el aire entra y cuando sale del cuerpo. Creo que acabamos de encontrar la manera de comunicarnos con Rumi, concentrándonos juntos en nuestra respiración, dijo Maya. Por su trompa entra el aire fresco. Sí, igual que con nosotros. Mira su pancita. Se infla cuando inhala y luego se desinfla cuando exhala. Y sale el aire más tibio por su trompa al exhalar, igual que nosotros. Los dos niños y su amiguito elefante se sintieron muy relajados. Rumi vio a Dani con una mirada de satisfacción y agradecimiento. Ahora estaba más cómodo junto a ellos. Nos tenemos que ir. Mamá ya debe de estar despierta. Vamos, dijo Maya. Y jalando a Dani del brazo, dieron unos pasos. Pero sintieron la mirada de Rumi a sus espaldas. Voltearon y vieron a Rumi parado en el camino mirándolos. ¿Qué te pasa, amiguito? ¿No quieres venir?, preguntó Dani. Turrú, dijo suavemente con su trompa. Algo no está bien, dijo Maya, preocupada. Maya revisó al elefante. Oh, no puede caminar, su pie está inflamado y rojo. Tenemos que llevarlo con nosotros, no podemos dejarlo aquí. Maya y Dani se sentaron a pensar. Y bueno, finalmente rescatan al pequeño elefante. Pero es así como el cuento va enseñando a los niños las metodologías y en los ejercicios viene cómo hacerlo. Aquí les presento un elefante de peluche. Una manera que ustedes, si tienen niños pequeños, pueden ayudarlos es pedirles que se acuesten a la noche si están muy nerviosos o asustados, pues se acuestan con sus rodillitas dobladas para colocar el elefantito en su panza y lo van a mecer con el estómago. De esta manera los niños pueden poner atención a su respiración con la intención de calmar al bebé elefante que está asustado. Los niños de una manera natural aman a las mascotas y van a querer entonces ayudarlo a estar más calmado. Al calmar al elefante van a respirar de una manera suave y profunda y entonces pues los que se van a estar calmando son los niños. Pueden también abrazar al bebé elefante en su pechito y sentir su respiración. Imaginar que están calmando al elefante con la respiración. Respiran, inhalan profundamente y exhalan suavemente. En realidad los que se van a estar tranquilizando son los niños, pero están imaginando que están calmando al bebé elefante. Otra manera en que pueden enseñarles la respiración a los niños es con estas cositas que venden en los semáforos.
Inhalas y exhalas. Inhalas y exhalas. Les voy a enseñar por último una práctica que pueden hacer ustedes o pueden realizar con sus niños. Y esta es una práctica de mindfulness que nos trae al momento presente. Para esto les habíamos pedido que trajeran un pedacito de fruta, ya sea naranja, manzana o unas pasitas. Yo no conseguí pasitas, pero tenía arándanos. Y entonces les voy a pedir que ustedes, y si están ahí sus niños, también sus niños, se coloquen en la palma de la mano una de las pasitas o el cacho de fruta que tienen. Imaginen que ustedes son así como un astronauta que llegó a un planeta nuevo y van ahí con su traje y se encuentran esto. Y dicen, ay, ¿qué será? Y como si fuera un astronauta que en su vida había visto esto que está aquí en sus manos, lo observen con curiosidad y con atención. Y lo observen qué color tiene, qué forma tiene, cómo es su superficie, su rugosidad. Lo pueden colocar frente a la luz para ver si es transparente o translúcido en algún lugar, cómo refleja la luz. Y ahora que ya vieron que no era una cucaracha, un bicho raro que les iba a brincar, pues se pueden quitar sus guantes de astronauta y lo pueden sentir con los dedos. Y pueden con su tacto notar si es una pasita, pues la rugosidad de la superficie o la suavidad, dependiendo de lo que tengan, la forma. Como no les brincó, ya vieron que es algo que no les hace ningún daño, se pueden quitar su casco y pueden acercar a su nariz y oler. ¿Les gusta? ¿Les disgusta o les es indiferente este olor? ¿Les recuerda algo? ¿Se les antoja? Noten si su cuerpo empieza ya a salivar, a lo mejor en anticipación, a lo mejor es algo que les gusta mucho, o dice, ay, guácala, yo no quiero eso porque me choca. ¿Cómo está reaccionando su cuerpo? ¿Están salivando? ¿Su estómago ya está produciendo ácidos? Noten la reacción de su cuerpo tan solo al olor. Ahora llévenlo a su oído y aplástenlo a ver si hace algún ruidito. La pasita que yo tengo truena. Pero si no hace ruidito así, igual le pueden hacer como una maraquita y sonarla en su oído a ver si lo escuchan. ¿Habían oído alguna vez una pasa? Bueno, ahora les invito a que la lleven a sus labios y la sientan con los labios. Y noten la experiencia táctil de sentir con los labios. Y introduzcanlo a su boca, pero no lo muerdan aún. Siéntanlo con la lengua. Noten si tienen sabor antes de morderlo. Noten si su boca está salivando por emoción o porque se les antoja. ¿En qué parte de su boca están percibiendo el sabor? ¿Se les antoja o no? ¿Les gusta o no? Y ahora muérdanlo. Y perciban cómo explota este sabor. Perciban el sabor en su boca y muérdanlo y mastíquenlo bien despacito. Si quieren, cierren sus ojos para llevar toda su atención a estos momentos en que lo están masticando. Noten todo su cuerpo reaccionar ante esto. Noten el paso de la comida a través del esófago. Sientan cuando llega al estómago. Noten si su estómago se pone contento o no de recibir esta comida. Noten si se sienten satisfechos de haber comido este alimento o si todavía tienen ganas de su infancia. Y ahora noten cómo su cuerpo se siente
de haber recibido la energía de este alimento. Esta es una práctica que podemos hacer todos los días. Todos los días comemos 3 veces al día, si no es que mucho más, ahora que estamos todo el día metidos en casa y no se nos ocurre algo más divertido, pues ahí comemos todo el día. Entonces podemos detenernos antes de, ¡ay, detente un momento! Vamos a disfrutarlo, vamos a observarlo, vamos a hacer de esto una experiencia divertida. Y esto es algo que podemos hacer con los niños, jugar con los alimentos, a observarlos, a ver su color, su forma. Podemos también pensar de dónde viene este alimento. Yo, por ejemplo, tengo una pasita y me pongo a reflexionar y con los niños lo podemos hacer. ¿De dónde vienen las pasas? Ah, pues vienen de las uvas. ¿Y las uvas en dónde crecen? ¿Cómo se llama el árbol de las uvas? Ah, pues es la vid. ¿Y estos son plantas silvestres o hay que traerla de un lugar especial y sembrarla con cuidado? No, pues hay que traerla, ¿verdad? A lo mejor de Francia, de Italia, de España. Se escoge una tierra súper fértil, con una muy rica. Alguien la tuvo que traer la primera vid y sembrarla. Alguien tuvo que cuidar para que crecieran. Y es una planta muy delicada, entonces hay que cuidarla de las plagas y de la lluvia y de la sequía y de que se congelen. Y hay que cuidarla muchísimo para que crezca y dé fruto. Y alguien tuvo que decir, ay, justo las uvas están en su punto para ser cosechadas. Alguien las tuvo que cosechar. Alguien las tuvo que poner a secar. Alguien tuvo que decir, este es el momento perfecto para que la pasita la empaque. Alguien la tuvo que empacar en bolsitas o en cajitas o lo que sea, y luego empacar la bolsita dentro de la cajita y luego ponerlas con su papelito alrededor y llevarlas a un almacén, y del almacén un transportista lo llevó a la tienda grandota y de la tienda grandota a la tienda chiquita, y en la tienda chiquita alguien fue y lo compró, alguien lo llevó a su hogar y alguien se los está sirviendo. Y si es un platillo, pues alguien lo preparó con la receta a lo mejor de la abuela. Y podemos reflexionar a través de algo tan sencillo como comer una pasita en la enorme cadena de personas involucradas en que yo lo tenga en este momento. Y puedo sentirme conectado, aunque esté aislado, aunque esté confinado, estoy conectado cada vez que como con una enorme cantidad de personas sin cuya bondad yo no podría estar disfrutando de esto en este momento. Y entonces es una invitación a tener gratitud por todas estas cientos de personas involucradas en que yo esté bien, en que yo esté disfrutando esto ahorita. Y también pensar, bueno, la planta necesitó de la tierra, de los minerales de la tierra, de la lluvia, del sol. Así que a través de una pasita estoy conectada con la tierra, estoy conectada con la lluvia, estoy conectada con el sol, con toda la tierra. Entonces es una gran cantidad de personas y de elementos que me están beneficiando en este momento. Así es de que la invitación es a reflexionar antes de comer o en el momento de comer y sentirme unido. No me tengo que sentir aislado en el confinamiento porque a través de cada cosa que estoy haciendo estoy interconectado. Entonces, pues, estas dos son prácticas que podemos hacer estando confinados en nuestra casita, atender a nuestra respiración, atender a lo que estamos comiendo y que podemos hacer con los niños. Aquí les comparto mi correo, mi página web, elephantwise.org, elregalodelelefante.com, donde tenemos también muchos recursos para niños. Muchas gracias, Amira, y como cada año nosotros damos un breve informe de cuáles son las actividades que hemos realizado a lo largo del año escolar. Este año escolar nos reunimos 3 veces, la primera de ellas en las oficinas de Cuidarte, varias organizaciones ahí nos ponemos de acuerdo cuál va a ser el tema de rector del año, alrededor del cual no solamente vamos a presentar nuestras buenas prácticas, sino también elaborar boletines y armar la conferencia que vamos impartiendo de manera itinerante a varios de los colegios de la red. Y bueno, pues tuvimos oportunidad además de reunirnos también en el
Jardín de Niños Eco Kids en la segunda reunión y después también reunirnos en el Colegio Albercamos. Nosotros tuvimos la oportunidad también de brindar 9 conferencias a las diversas escuelas y organizaciones que participan. Aquí están algunas de ellas. Estuvimos, por supuesto, en el Acortar Distancias, estuvimos también en el Colegio Finlandés, en el Colegio Insurgentes, en el Colegio Jardín de Niños Eco Kids, en el Jardín de Niños Garabatos, en el Colegio Thomas Jefferson. Es un colegio muy participativo, ahí se ven pocos papás, por ese día nos llovió muy fuerte. En el Jardín de Niños Lev Vygotsky, también un grupo muy numeroso de papás inquietos y mamás también, en el Colegio Canadian School y en el Instituto Nelson Mandela. Y aquí quisiéramos inaugurar una mención, como una mención honorífica para el colegio, dado que pues ha sido una preocupación de sus directivos dotar de herramientas profesionales y personales a todos sus trabajadores, a todos sus docentes, y han cursado el diplomado de educación emocional. Aquí tenemos algunas imágenes en el módulo de alfabetización emocional, en el módulo de prevención de violencia en el hogar, la escuela y el noviazgo, en el módulo de manejo de conflictos, liderazgo, negociación y cooperación, y también en el módulo de buen trato, resiliencia y autorregulación emocional. Felicitamos a todas las y los docentes porque en realidad son maestros de primera, de gran vocación, y por supuesto que han tenido un impacto importante en las más de 200 familias que integran la comunidad educativa. Los niños han tenido la posibilidad de realizar una serie de actividades y prácticas que sin duda abonan a su inteligencia emocional, como clasificar las emociones, los tenderos de buenos tratos, han reforzado su identidad y construido nuevos procesos de resiliencia, enseñando también los buenos tratos y la importancia de compartirlos con los niños aún más pequeñitos. Ahí en una actividad que se llama Los Burritos, han elaborado decálogos de buenos tratos en cada uno de los salones, junto con sus docentes. Y bueno, pues definitivamente es muy importante cómo cada escuela ha ido introduciendo el tema de educación emocional y cómo ahora los buenos tratos pues tienen que ver con justamente una dimensión no solamente del cuidado personal, sino del cuidado de las y los demás y del entorno. En los buenos tratos hay una dimensión muy importante que tiene que ver con manejar y regular el estrés. Y sin duda pues la pandemia nos ha puesto en evidencia cómo la violencia de pronto se introduce en los hogares por los conflictos y las llamadas de auxilio se han aumentado. Y entonces pues más que nada nos parece muy importante el tema en términos de cómo trabajarlo y hacerlo accesible a niños y niñas. Sin duda lo que ocurra en estos momentos en términos de esos buenos tratos pues van a ser un reservorio, un banco, que como una oportunidad después los niños van a regresar a estos momentos que estamos viviendo y que de una manera histórica pues nos tocará construirlos. Nosotros decidimos si con buenos tratos o justamente con violencia. Por último, como hacemos también en estos informes de la red, me gustaría darle voz a 3 participantes que nos compartan pues cuál ha sido su experiencia de pertenecer a esta red de colegios, instituciones y profesionales por la educación emocional. Hola, yo soy Gaby Tazón, profesional independiente que forma parte también de la red. Me parece un trabajo extraordinario el de la red porque está permitiendo articular el cambio hacia una educación y una pedagogía nueva que interrelacione la parte cognitiva con la parte emocional, con herramientas además que a la hora de colaborar y compartir experiencias enriquece muchísimo. Por otra parte, a mí lo que me aporta en esta colaboración es que, bueno, yo aprendo de las instituciones educativas cómo viven esos procesos, qué les funciona, cómo lo viven los padres de familia, y yo también puedo aportar desde otras ramas del saber, aprendizajes que yo también estoy viviendo por mi lado y que pueden quizás enriquecernos a todos en este camino. Yo confío que este trabajo cooperativo y este trabajo enriquecedor entre todos allanen el camino cada vez a mayor número de instituciones hacia un tipo de enseñanza muchísimo más integral y eficaz.
Soy Susan Domínguez, soy directora nacional del programa Servers MX. Este es nuestro primer año en la red de colegios, instituciones y profesionales por la educación emocional y nos complace muchísimo poder ser parte. Nuestro programa social consiste en capacitar y desarrollar en jóvenes habilidades socioemocionales. Tenemos dos tipos de beneficiarios. Los primeros son jóvenes universitarios que capacitamos como agentes de cambio y facilitadores experienciales para que lleven talleres de habilidades socioemocionales a jóvenes en preparatorias públicas, quienes son nuestros segundos beneficiarios. Integrarnos a la red por la educación emocional nos ayuda muchísimo a compartir experiencias con otras instituciones, a aprender muchísimo de ellas y poder compartir buenas prácticas. Muchas gracias por todo el apoyo de la red y nos pone muy felices poder ser parte de ella. Hola, mi nombre es Paola Mercado, soy directora del Jardín de Niños Lev Vygotsky y definitivamente el pertenecer a la red de colegios, profesionales e instituciones por la educación emocional nos brinda una grata experiencia donde podemos compartir con otras personas herramientas que nos favorecen en que en nuestra escuela exista un clima de bienestar emocional. Definitivamente, los materiales de Cuidarte brindan a los alumnos estrategias para desarrollar sus habilidades socioemocionales de manera divertida y atractiva para ellos, favoreciendo desde su vocabulario emocional, la expresión, la conciencia corporal emocional y por supuesto la empatía, que es tan importante. Bueno, pues muchas gracias a Gaby, a Susan y a Paola. Las tres son también egresadas del Diplomado de Educación Emocional que impartimos en alianza con el TEC de Monterrey. Y en ese sentido me gustaría darles una muy buena noticia, y es que el Diplomado de Educación Emocional abrirá su próxima generación en una modalidad presencial en línea en la primera semana de agosto, y lo mismo el Diplomado de Educación Sexual Infantil y del Adolescente y la sexta jornada de Inteligencia Emocional. Esperamos que haya sido un programa de tu interés, que haya sido interesante escuchar a nuestros conferencistas y que por supuesto abone al quehacer de la casa y al quehacer de las escuelas. Pues espero podernos encontrar el próximo año en la séptima jornada de Inteligencia Emocional para, como en otras ocasiones, podernos abrazar, besar y reencontrarnos en ese trabajo que en conjunto realizamos. Muchas gracias y hasta pronto.